Bueno, ¿cómo estás? Un placer, muy bien. Bueno, yo soy Carla de Hacerse la Crítica, que es un medio especializado en cine digital. Qué bien. Yo escribí un texto sobre la película y bueno, ahora Gracias. hacemos la entrevista. Después en tal caso te la pasamos. Genial, sí, por supuesto. A través Estaré encantado. de las chicas. No, lo primero que te quería preguntar es cómo, sé que vos escribiste el guión, ese guión, ¿cómo surgió? ¿Era partido de textos previos que vos tenías o fue algo especialmente pensado para la película? Pues mira, originalmente los textos proceden de una serie de obras de teatro. Son 6 obras distintas de teatro, que todas empiezan por la palabra contra el progreso, contra la democracia, contra el amor, contra la libertad. Hay 6 de estas y todas esas 6 obras están formadas por 7 pequeñas piezas dentro. Con lo cual, cuando decidimos hacer una película sobre los 7 pilares de la sociedad judeocristiana, lo que hicimos es coger qué escenas de estas obras se adecuaban mejor a esos pilares. Con lo cual hicimos de alguna manera una selección de las obras de teatro, ¿de acuerdo? Y también jugamos con otro elemento, y es que siempre en esas historias queríamos que hubiera un personaje encerrado. Con lo cual, lo que sucede es que el personaje de alguna manera está encerrado en un contexto que lo obstruye, que le disminuye de alguna manera, que le tortura o que le provoca problemas y que él intenta salir de ese espacio. Y es un poco la idea que hay siempre en toda la película, de personajes que intentan buscar una salida o una puerta, ¿no? Y bueno, buscamos también la historia o las historias que podían permitir un juego mayor con esos interiores, ¿no? Y esas fueron las verdaderas razones por las cuales son estas historias y no otras. Sí, lo que también a mí fue una de las cosas que vi cuando vi la película, que sí, todos esos espacios interiores son bastante reducidos y también bastante sobrecargados por ahí objetos que dan esta sensación como de opresión. Sí, tanto la dirección de arte de Cristina Borovia como la dirección de fotografía de Gabriel Campoy jugaban con eso, ¿no? Cristina lo rellenó todo de tantos objetos como fuera posible, y Gabriel Campoy jugó con lentes de alguna manera que hacían que la imagen quedara como muy concentrada, ¿no? Nos permitía una imagen pues eso, sobrecargada, y que podía hacer pensar al espectador que esos personajes estaban sometidos o querían salir de ahí tan pronto como fuera posible. Sí, el efecto está súper logrado, ¿no? En serio, y aparte la idea de ahora que vos ubicabas que cada uno de esos fragmentos son los pilares de la sociedad, que es claro que bueno, eso funciona como opresivo respecto de que la subjetividad pueda emerger, que es un poco lo que se ve en cada uno de los fragmentos. Me pareció eso como muy logrado. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿cómo fue la experiencia de dirigir de A3? ¿Cómo hicieron? Sí, no es una experiencia fácil, de alguna manera. Seguramente es mucho más fácil dirigir uno solo que no 3. La razón por la cual lo hicimos de esta manera es porque originalmente nosotros empezamos a hacer cortometrajes A3. Somos 3 colegas de Manresa desde hace mucho tiempo. Nos conocemos desde hace décadas y decidimos aventurarnos en el mundo del cine juntos y distribuirnos las responsabilidades. Gerard siempre asumía más la conexión con la dirección de fotografía, yo la dirección de actores y seguramente la coordinación dramatúrgica del conjunto, y David más el brazo con la producción. Bueno, es una manera práctica de hacer algo que de entrada es
complicado, incluso no recomendable, pero bueno, digamos que es un camino tomado que nos han dado buenos resultados, con lo cual estamos contentos por ello. Bien. Y pensando en esta cuestión de que la película apunta a un cuestionamiento de la sociedad actual, también me pareció un acierto la idea de que sea episodio fragmentado, digo, porque es algo de la época, la fragmentación, ¿no? Que este espíritu como de serie, si querés, que es medio también de época, el hecho de no sé, hacerlo episódico, que un poco también, supongo que te lo habrán comentado, que evoca lo que fue también Relatos Salvajes, pero me parece que ese detalle es interesante pensando en la cuestión de la época también, ¿no? Bueno, otra cuestión. Sí, la comparación con Relatos es constante y además es muy bienvenida. Comentaba en una entrevista hace un instante, ¿no? Que yo creo que pese a que las historias se explicaron o se narraron antes, todas ellas, porque proceden de estas obras de teatro, pero sí que es verdad que seguramente la razón por la cual un productor decidió invertir en nuestro proyecto fue porque le recordaba a Relatos Salvajes, porque era un gran éxito internacional, es una película maravillosa que yo adoro y por lo tanto me iba muy bien, y seguramente pues eso, los productores dijeron acabemos con la escena de la boda porque Relatos Salvajes también acaba con la boda, y seguramente alguien vio que esa similitud pues le ayudaba a vender su producto. Es cierto. Y pese a todo, las obras están publicadas y estrenadas antes que Relatos Salvajes. Pero yo incluso recuerdo ver Relatos Salvajes en Cannes, el día mismo del estreno mundial de Relatos Salvajes en Cannes. La vi y pensé, esta película te puede permitir algún día vender el proyecto de adaptación de tus obras que siempre has querido. Y fue así. O sea que estoy más que agradecido a la película. Y al momento de la transposición del teatro al cine, ¿fue mucho lo que tuviste que modificar de los guiones eso fue complicado? Yo creo que no sé. Seguramente no fue complicado, pero sí que hay elementos claves de alguna manera. Yo creo que la concepción visual de la película debía jugar con todo eso que apuntábamos, ¿no? Que nos ha ayudado también Cristina Borovia o Gabriel Campoy, ¿no? O todo el juego de buscar elementos que cohesionen estéticamente, ¿no? Incluso a nivel de significado, las puertas, la idea de los personajes intentando entrar y salir, ¿no? Yo creo que ahí se ha sumado de alguna manera, la adaptación ha ido sumando diferentes niveles de complejidad que de alguna manera en el teatro estaban solo de una manera latente, ¿no? Pero que bueno, nos han acabado dando pues una repercusión mucho más interesante, compleja, fascinante sobre lo que ha sido el resultado fílmico final. Y el tono de comedia negra como vehículo para comunicar lo que querían plantear, que es ¿Cómo lo pensás vos? No sé. Es muy deliberado. Hay una voluntad muy deliberada de hacer chocar los géneros. Es decir, yo siempre digo que para mí lo que busco es individualizar la reacción del espectador de alguna manera. Es decir, yo tengo la teoría que cuando el espectador ve la película o las obras de teatro, en ocasiones ríe y en ocasiones siente un escalofrío, y que esa reacción que siente allí no es la misma que la que siente otra persona, de alguna manera, porque van variando los momentos en los cuales deciden pasar por esa risa o por ese escalofrío, ¿no? Y eso, de alguna manera, va individualizando su percepción, con lo cual cuando se llega al final de la propuesta, normalmente hay un proceso de discusión entre los propios espectadores sobre lo que han vivido dentro de la escena, ¿no? Y que esa discusión, esta distancia, que seguramente no es tan lejana del distanciamiento brechtiano, de alguna manera, lo que hace es generar a posteriori una reflexión, que es finalmente el objetivo total de la película.
que es que al final de la película la gente salga y hable sobre lo que ha visto. Si se ha producido esa reflexión y finalmente se produce este debate, yo me doy por más que satisfecho, porque ese es el objetivo, que la gente no ejerza de consumidor con las películas, sino ejerce de ciudadano. Para mí es muy importante que la gente hable, construya el ágora, construya la ciudad de alguna manera, construya algo más, y no simplemente que consuma y olvide, que es lo que hace el cine comercial consumista. O sea, no, el objetivo es justo lo contrario, es crear un espectador cómplice, que crezca, que sea responsable, y ese es el origen del choque de géneros. De alguna manera tiene como razón final esa voluntad de crear un mejor espectador. Muy bien. ¿Y el elenco cómo lo fueron pensando? ¿Lo pensaron para cada episodio? ¿Fueron los mismos actores de las obras o plantearon todo? No tiene nada que ver con las obras. Tuvimos mucha suerte con el casting de la película. Prácticamente hay un tanto por ciento de primeras decisiones de casting elevadísimo. Es decir, tuvimos tantos actores que les enviamos el guión y dijeron adelante, que nos sorprendía. Es decir, había mucha gente que quería hacer de alguna manera aquella propuesta difícil seguramente, o compleja o arriesgada, ¿no? Yo creo que seguramente los maravillosos actores que tenemos pues quizá no están absolutamente habituados a encontrarse con un tipo de humor surreal, extraño, desafiante, ¿no? Y nos recompensaron con su apoyo total y con su complicidad durante el rodaje, un rodaje difícil, rodado en muy pocos días, pero que fue pues muy bien gracias a su actitud constructiva, sin duda. ¿Cuál es el episodio que mayores desafíos implicó para rodar? La verdad es que los episodios se rodaron todos como un gran desafío. Has de pensar que esta película se rodó en 14 días. Eso significa 2 días por fragmento, que en términos de producción española significa una locura, porque y significa que cada plano seguramente se podía rodar 1 o 2 veces. Es decir, no se podían hacer más de 2 tomas de cada plano, y eso evidentemente significaba que te la estabas jugando a cada momento. Eso es un problema. Pero pese a todo, hubo escenas o fragmentos más complicados que otros. Es decir, la escena final con todos los extras, de alguna manera, la escena de la boda, fue muy complicada de rodar y prácticamente no llegamos a rodarla. Incluso tuvimos que repensar la planificación de la película porque no había más tiempo para rodar y tuvimos que sintetizar fragmentos, e incluso la escena final de ese momento en el cual Nuria Gago recibe un impacto de una sustancia, que no diremos exactamente cuál, pues eso solo se podía rodar ese momento de esa manera, con lo cual sabíamos que si no se podía rodar o no salía bien, no había final. Pero bueno, salió, por suerte. Salió por suerte y salió, pues, pero si no hubiera salido, igual no teníamos problema. Y está muy bien que desde la boda al final y la familia al comienzo hay como un cierre también, ¿no? Una evolución. ¿Lo ves así, eh? Qué bueno. Qué bueno. Sí, sabemos que son escenas que despiertan la complicidad del espectador, seguro. Y seguramente lo hace porque hay una serie de temas que están ahí trabados, ¿no? Sin duda. Y ahora, Esteve, ¿estás trabajando en algún otro proyecto nuevo? No sé si puedes contar algo. Pues la verdad es que hay diferentes opciones, algunas colectivas, de alguna manera, con Gerard y David. Y la verdad es que son propuestas que
bueno, buscan ser algún tipo hay algún tipo de continuidad con Siete Razones, yo creo, y bueno, creo que tiene sentido, dado que Siete Razones pues, es una película detrás de la cual hay una voluntad discursiva y estética muy creo, deliberada, con lo cual tiene sentido que después de esas 6 razones pues vengan otras. Más razones. Sean cuales, exacto, sean cuantas seas y sean las que sean, pero que venga algo hermano o paralelo. Ajá. Lo social es algo que particularmente, por lo que te escucho, te interesa mucho. Sí, lo social y lo contemporáneo, ¿no? Yo creo que son temas que me fascinan, que a veces me sorprende que los creadores no aborden demasiado, como mínimo de allí de donde vengo, pero creo que es una necesidad imperiosa, es decir, de alguna manera la realidad nos ofrece tantos retos, nos ofrece tantas cuestiones que no abordarlas desde el arte o desde la creatividad es casi irresponsable. Con lo cual sí creo mucho en que el cine tiene el teatro, la creatividad en general, sin poder exigirle una responsabilidad, pero indudablemente tiene una manifestación contemporánea y social que debe ser abordada, sin duda. Bueno, nada, te agradezco mucho por la entrevista. A ti y a vosotros. Gracias.